desde ese punto de vista, la Confederación como tal, ¿cuáles son las propuestas que ustedes plantean al Gobierno Nacional en función del... Pues, ¿cuáles son esos movimientos que han venido haciendo en mejora de los trabajadores del país? Nosotros insistimos que el gobierno no puede continuar con una política que hace mucho más dependiente de la renta petrolera la economía de Venezuela. En la medida en que eso se mantenga y se profundice, estamos sometidos a los vaivenes de la industria petrolera. Es necesario que el gobierno entienda que debe diversificar la economía, que debe propiciar la industrialización del país, que debe incrementar la producción agrícola y que debe hacer los esfuerzos y debe aplicar las políticas correspondientes para que se lleven a cabo aquellas iniciativas que hagan posible derrotar la inflación que se ha convertido en el peor impuesto que le aplican a los trabajadores. Nosotros proponemos que debe establecerse mecanismos de diálogo que hagan posible encontrarse empresarios, trabajadores y el gobierno para que allí se discutan y se diseñen las políticas que hagan posible, con el esfuerzo y la participación de todos, el que se reactive ese aparato productivo y se produzcan estos bienes y servicios que necesitan los venezolanos. En el camino en que está la economía actualmente no hay destino. Habrá mucho más inflación y no habrá solución para los grandes problemas que actualmente están enfrentando los trabajadores. En relación a la economía del país, pues también es importante conocer su opinión en cuanto al sistema biométrico, este sistema de captahuellas. ¿Qué opinión le merece? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Algunos partidos de la oposición pues ya han implementado algunas acciones, por ejemplo la recolección de firmas. En este caso, como representante de la Confederación, ¿cuál es su opinión? Eso no resuelve el fondo del problema, eso no ataca el fondo del problema. ¿Quién va a determinar a una familia lo que debe comprar y cuánto debe comprar? Que cada quien compre lo que necesite y de acuerdo con sus posibilidades. Yo creo que eso en definitiva tiene otro trasfondo, que es el control político, que es el control de la población. Yo creo que ese no es el camino para resolver los problemas que en ese sentido afectan a los trabajadores, y por eso nosotros hemos dicho que la captahuella o que el sistema biométrico es un mecanismo que no debe utilizarse porque en el fondo no resuelve lo que tiene que resolverse, y es que haya más oferta, que haya mucho más bienes y servicios, que la gente tenga en los anaqueles las cosas que necesita para subsistir, para vivir decentemente. Mientras eso no exista, no habrá sistemas de captahuella o biométricos que ataquen y que resuelven el problema de fondo. En relación a los trabajadores y específicamente en cuanto al sector de trabajo en el Estado Bolívar, donde se manifiesta tanto el sector sindical, ¿usted considera que se respeta la autonomía sindical en el país? Además de la situación económica que afecta a los trabajadores y de la situación caótica en la que están los trabajadores, encontramos que hay una postura antisindical del gobierno que ha tenido su expresión más importante recientemente con la forma brutal, agresiva, como fueron sometidos las actividades de los trabajadores sidoristas, que no hacían otra cosa que reclamar un derecho. ¿Cuál es? El de discutir un contrato colectivo que tenía 6 años por discutirse y que de alguna manera es un derecho, de alguna manera no, es un derecho que les consagra la Constitución y los convenios internacionales, y el gobierno reprime de manera brutal las manifestaciones y los reclamos que en este sentido hacen los trabajadores sidoristas. Por lo demás, pretenden imponerle a los trabajadores de esa importante empresa un contrato sin que previamente se haya discutido en la junta directiva del sindicato y mucho menos sin que lo hayan aprobado los trabajadores. Creo que ese es un mensaje
que el gobierno le está mandando no solamente a los trabajadores sidoristas, sino a todos los trabajadores de Guayana y a todos los trabajadores del país. Y creo que frente a eso debe adoptar el movimiento sindical y gremial de Venezuela una política conjunta que permita enfrentar una situación que como esta viola los derechos que tienen los trabajadores a discutir de manera libre y de manera autónoma sus contratos colectivos y a contemplar en ellos los derechos que les permitan vivir decentemente. Muchísimas gracias por acompañarnos.